vengan atrás de la sierra, que es hermoso y la van a pasar bien. Van a conseguir trabajo, si quieren trabajar. Tuve que moverme, mi único hermano falleció, lo mataron. Cualquier guerrero pierde en la vida. Nacemos para perder. Podés vos destruirlo al lugar de alguna manera. Sos vos el que lo destruye o lo construye. La idea es construir. Y soy mecánico, y si soy plomero, soy plomero. ¿Por qué tengo que ser algo, no sé, esotérico para venir a trabajar acá? Un día domingo, un infarto acá en Tras la Sierra y es un problema. Y Tras la Sierra, más allá de que es un hermoso paisaje, no te ofrece nada. O sea, animarse, no quedarse con las ganas. Te vas a arrepentir siempre de lo que dejaste de hacer. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Estamos acá en una historia más. Hoy vinimos a Nono. Creo que es primera vez que estamos en Nono. Y vamos a conocer a Pablo, un personaje muy interesante. Él es abogado, tuvo que huir de Capital Federal en el año 76, cuestiones de los militares y demás. De ahí se fue a Formosa y después hace 20 años que está viviendo acá en Tras la Sierra, Nono, Córdoba, Argentina. Tiene una historia, yo ya estuve hablando un poco con él y la historia es como digo yo, dátela para cortar, de esas que es alevos. Así que si te gusta este contenido, le puedes dar me gusta, compartir, comentar siempre con respeto. Y si querés dar un paso más en colaboración, abajo te dejo el alias de Mercado Pago. Y si sos de otro lugar del mundo, te dejo también un link de PayPal. También si tenés redes sociales y querés alguien que te la gestione, muy capaz, muy pro, te dejo el link abajo de Romy, que está haciendo gestión de redes sociales, lo hace muy pero muy bien. Y si tenés una historia para contar de esas que vos ves en este canal, abajo también te dejo el link de mi WhatsApp para que te pongas en contacto y podamos hacer una charla sobre tu historia. Así que vamos a conocer a Pablo porque venimos, ¿por qué? Por la historia, que la historia es lo más interesante. Así que ahora sí, a conocer a Pablo y a ver qué tiene para contar. Ahí vamos. Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Llegamos al Valhalla. Adelante, Permiso. Llegamos al Valhalla, quiere decir que hicimos las cosas bien. Está en el cielo de los guerreros acá arriba. Acá arriba sí, ¿no? Un poco. ¿Cómo va? Bueno, tremenda vista. Tenemos las altas cumbres, incluso de la noche ves el camino aquel y es el camino de las altas cumbres. Sí, claro, sí. Ves las luces que van. Tremendo, la Sí. verdad que impresionante. Abajo El ves, predio. acá abajo se ve desde acá arriba, del otro lado, ves el Nono y Mina Clavero lo ves allá. Ajá. No ves hasta la iglesia. Estamos del pueblo a 35 metros más de altura. Acá. ¿35 solamente? Solamente. No Toma. es tanta. Baja y el camino parece que subirá más. Sí, sí. Son 35 metros. 35 Por eso metros. te lo cuento porque me Mirá. sorprendió a mí también en su momento cuando lo medimos. Tomá, 35 metros solamente. Parecía mucho más, parece. sí, ¿no? Parece como que más. Mira lo que es esto. Llegaste a todo el rato. Impresionante. Impresionante. Tremenda vista de hasta allá se ve, bueno, la cámara no le va a hacer justicia, Sí. pero ahí donde estoy señalando se ven vehículos en este Claro, momento. de noche ves las luces, obviamente. Claro. De día ves los vehículos, pero no llegas a verlas. Pablo, 20 años acá, 20 años acá en Nono. en Nono. Sí, sí. Llegaste y esto no era para nada lo que es ahora. No, esto eso no tiene 20 años, tiene bastante menos. Esto tiene 8 o 10 años, esta casa. No tiene 20 años. Yo vine, me instalé abajo en el pueblo. Claro, vos estabas allá cerca de la ruta. Y tenía, claro, sobre la ruta. Y tenía que irme de la ruta porque, viste, ya... Bolonqui. Ya no es lo que era hace 20 años. No. Y es más, acá arriba ya no es lo mismo que era hace 7, 8. Claro. Porque ya el pueblo de los Algarrobos se empezó a poblar más, hay más vehículos que circulan, viste. Cuando yo vine acá arriba hace 8 o 9 años, Soledad. hay Los vecinos nada más. 3, uno solo. Ahora tengo 4 vecinos. Antes tiene 7 años, Claro, ahora hay 4 vecinos, había uno solo. claro. Bueno, cambió. Está cambiando. Está cambiando. Está cambiando, no. Se está poblando, yo creo. Tras la Sierra en general. En general, sí. Y acá se lucha bastante con el tema de conservación de ambiente. El agua es un problema.
todo se está exigiendo por los municipios y en general. Hay una ley ambiental, Ajá. de protección ambiental que se va a proceder toda la sierra, una ley de Córdoba obviamente, que está buscando que se cumpla esa ley. Ya que estamos acá difundiendo es una cosa que realmente, por todo el mundo, ¿no? Es decir, no contaminar las aguas, ¿no? Cuidar. Cuidar, no contaminar, Básicamente cuidar el lugar. cuidar el lugar, así es. Pero no solamente... Si venís, si tenés un proyecto, haces algo grande, Pero mira, acá, hacerlo con esta conciencia. Esta casa, ahora vamos a caminarla, Sí. tiene 2 plantas potabilizadoras de agua. Yo tengo wow. 2 baños y tengo cada baño una potabilizadora que vale hoy día una planta potabilizadora. Hoy debe que estar costando 800, 1 millón de mangos hacer una plantita. Ah, miércoles. Y tengo 2, acá. Hay que tener conciencia. Si vos edificás acá... Y ni hablar, porque vos encima sos un particular, pero yo hablaba, por ejemplo, de, che, vengo con un capital y hago cabañas. Con más razón, bueno, las cabañas, Claro. las municipalidades, Los no te hoteles. las aprueban si no tienen un geólogo que haya hecho un estudio de suelo, las cabañas o digamos, lo que es de explotación comercial. Claro. Pero las viviendas no. Las viviendas no están exigiéndolo a las viviendas. Ah, mirá, deberían. Deberían, pero a veces razones económicas, hay que entenderlo, ¿no? Sale caro hacerlo. Pero Claro. es una necesidad. Guau. Vamos a dar una vueltita, porque esto es enorme, así nomás se puede. Este tiene media hectárea, tiene 50 por 100 metros, 50 de frente, y acá la pirca, esta Sí. que fabricamos imitando las pircas de la zona. No es pirca natural, la hicimos Sí, sí, sí. nosotros, pero bueno. Bueno, allá tenés aquello que ves allá, ese cuadrado que ves allá, es una planta potabilizadora. Eso que está ahí. eso que está acá. Eso de ahí es del baño aquel. Ah, miércoles. Es una casa más. Que encima, bueno, es como también es como una terraza. Y lo usé, claro, arriba como terraza, porque Claro. abajo está la... ¿Se podemos ir a chumear la vista? Sí, cómo no. Tremendo, miren esto. Bueno, acá tenemos muchos cactus. Bueno, acá hay tuna, Que es tuna, se comen. que bueno, están dando. Están para. Sí, sí, sí. No, bueno, yo soy Ya sabes de esto. de agrotécnico, colegio agrotécnico. Ah, la conoces, claro. Mira esto. Tremenda vista del Bajo. Esta tierra, entiendo por lo que habíamos hablado, que era Esto es una pendiente. ¿Te imaginas? Y entonces pones muros como los indios peruanos en Perú. Sí, 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 sí. Y tierra, traer tierra de afuera. Haces terrazas. Terracias, Claro. acá podemos bajar. Dale. Gigante y con mucha onda, porque mucho laburo también. Veo que la casa. Arriba ves triquetas, eso es la triqueta, una triqueta celta. Gigante, bueno. Todos estos postigones de madera vos se abren, tenés la vista para afuera, obviamente. Claro. Está todo cerrado porque venimos afuera y aparte con el calor que hace ahora en la sierra, no tenés cerrado Olvídate. el solazo. que pasa. Che, un poco, vamos a hablar, es parte de tu historia, pero ¿por qué el tema, es todo con el tema de los No, los lo que pasa es que vikingos, los familia, celtas? Mi abuelo ya viene de España, del norte de España, y toda su familia, ancestralmente, tanto de parte de padre como de madre, son celtas, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, un poco en honor a los antepasados, claro. uno estudia un poco la religión celta, que de alguna los celtas se lo consideran los vikingos, no son todos vikingos. Los vikingos son una Parte, tribu claro, de una civilización muchísimo más antigua y más grande también, ¿no? claro. Que ocupaba prácticamente toda Europa. Pasa que ahora últimamente, bueno, viste que estuvo la serie Claro, y sí. todo se asocia evidentemente. Hablas del Valhalla y vas al vikingo. Claro, pero realmente Era era más amplio, sí. Todo Mirá. lo que es cultura celta. Y fíjate las triquetas, que son esos símbolos en triángulos Sí. arriba, que vas a ver en los escudos de ellos, en las naves también, son de protección, y es celta eso, bien. son triquetas celtas. Bueno, vos músico, Sí, yo toco el piano, artista, escultor, Escultor. pintor, escribo también, Bien ahí. varios libros. polifacético. Da tiempo acá te da tiempo. Es una buena esa, ¿eh? Tenés tiempo, los tiempos son distintos. Yo esta mañana trabajé como abogado,
tuve varios clientes. Claro, bueno, abogado. Yo trabajo como abogado básicamente, ¿no? Pero que de eso más que nada vivo. ¿Tenés redes sociales? Imagino. Sí, por supuesto. Vamos a dejarlas entonces acá en la pantalla y abajo en la descripción para que la gente que necesite ponerse, bueno, acá sos abogado. Sí, abogado. Cualquiera que necesite consultar y demás, se ponen en contacto con Trabajo yo vos. con ellos, porque de alguna manera ¿Por dónde? pasar ¿Vamos a pasar por el puente? por el puente. Impresionante la tierra, muy lindo. Mirá esa vista acá. Porque te traje por un lugar de buena vista. Tomá, mirá, allá hay un, ¿qué es? ¿Un tanque australiano? Sí, eso es del Museo Robson. Ah, miró. No es un tanque australiano, es un... ¿Se ve el museo de acá, que es aquel techo que está allá? Está acá abajo, ¿sí? Acá abajo tenés, ¿ves? Entre esos árboles está. Es muy poco. A ver. Los árboles lo han tapado. Mira la arboleda. Sí, sí. Bueno, ¿quién era? Jacques Bouchon, ¿no? Sí. Yo lo conocí, era un loco el chavo. También lo conocí. René Bouchon, que falleció no hace mucho, ahora 2 años, 3 falleció. Sí, vos lo veías y no parecía Sí. el tipo que era, ¿no? Nada, muy buena persona. Impresionante, impresionante. Quedaste pegado con la casa. Muy bueno, muy bueno. Es que de afuera no parecía tan grande. Vos creo que hiciste, me comentabas una escultura en el centro de la casa que Sí, es que es una estufa, un hogar. un hogar. Sí, ahora vamos a ver. Esta es la otra, ves que te decía yo, que es para planta potenciadora. Ah, esta es otra. Esta es la otra, la de este baño. Impresionante. Bueno, ahí están las cámaras Ahí están las cámaras. de acceso. Claro, a la planta. Ahí va. Porque acá todos tenemos dragones por todos lados. Tenés dragones por todos lados. Acá el gas. Casi llega. Bueno, acá dimos la vuelta. Entramos por allá recién. Claro, dimos la vuelta. Sí, hiciste la vuelta por de abajo. Claro, sí, sí, fuimos por allá atrás. Y ahora estamos acá. Impresionante. Permiso. Adelante, adelante. El piso del baño. ¡Fua! Mira el baño Te este. va a llamar la atención. Y acá tenemos un dragón que nos abre la boca. Impresionante. Aparte, mirá lo que es el... Y cortamos ahí. Este trabajo no lo hice yo, lo hizo un escultor amigo mío. Tremendo. Esto hay que cortarle esto. Olvídate. Puta madre. Olvídate, tremendo. Mirá lo que es el baño este. Muy bueno. Un poco el hogar ese como la vedette, ¿no? Y este, claro, De acá. son 9.000 kilos de piedra esta tiene. 9.000 kilos. Wow. Y afuera tenemos unas piedras más, que después la entrada, al lado de la entrada, que sobraron de esa camionada, que vinieron con 12.000 kilos, y quedó ahí un poco de piedra. Esto lo hiciste vos. No, eso lo hice, fuimos 3 durante 1 año y 2 meses. 3 tipos. 2 escultores de San Luis, de La Toma. De la toma. Ah, mira. Muy amigos míos, sí. Impresionante. Esta piedra se llama antracita. Esta piedra que la probamos. Antracita. Ahora te voy a mostrar, si no, por aquel lado te voy a mostrar. Dale, vamos del otro lado. Mira, unos ladrillos que hicimos, para ver, porque tiene una particularidad. Es refractaria más que ladrillo refractario. A ver. Pues hay que le ponemos acá leña, hay que calentarlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, el refractario. 6-7 horas. Ahí va. Y después de ahí tenés 36 horas que no se te fría. Mirá. Desde la calentaste 6-7 horas, 36 horas no le pones más. Tarda en calentar y después tarda mucho La en verdad, muchísimo en enfriarse. enfriarse. Porque yo lo aprovechamos por ahí. Claro, espectacular. Che, mirá ese dragón ahí. Ah, sí, este lo hice en este no lo hice yo, es un amigo. Tremendo. Bueno, a full con toda la cultura nórdica y mirá. Claro, sí, por supuesto, sigue en la línea. Impresionante. Bueno, Pablo, ¿te parece que vamos a buscar un lugar afuera? Donde vos quieras. A la sombrita, por supuesto, porque hay un sol de cagarse. Mejor. Y charlamos un poco. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí vamos. Ahí, para usted va a ser un clic. Bueno, soy Pablo, tengo 73 años. 73 años. Trabajé siempre toda mi vida, de los 18 hasta ahora. Yo nací en San Nicolás de los Arroyos. A muy corta edad, mis padres se trasladaron a La Plata y ahí hice secundario y estudié en la facultad. Estudié 3 carreras, me recibí de 2, licenciado en Comunicación Social y abogado.
Bien. ¿Cómo describís a Pablo de hoy en día? Bueno, el Pablo de Diego para mí no ha cambiado mucho. Sí cambia, obviamente, se envejece y de alguna manera también cambia la perspectiva frente a la vida. También Claro. con la edad cambia la perspectiva. Entonces cambia la realidad, porque uno cambia la perspectiva y cambia la realidad. La realidad mía no es la misma que como tenía Olvídate. 18 años, ¿no? ¿Qué características comunes ha mantenido Pablo en todo este tiempo? Ha sido un tipo curioso, porque le interesa todo lo posible, todas las cosas. Leer todo lo posible, de distintas cosas. Por eso cambié de lugar, cambié de espacios, cambié de gente, de culturas. Estuve por viajar varias veces fuera del país. Viajé muchísimas veces fuera del país, pero viajé para volver. Viajé para instalarme fuera del país. Estuve a punto de irme, nunca me decidí, quizás porque tuve hijos también acá, y separaciones, hijos, me divorcié 2 veces. 4 hijos, varones, ya hombres todos. Es un tipo curioso. Estudiar matemáticas, estudiar biología, estudiar a leer y actualizarte, mantenerte permanentemente actualizado. Con blockchain, ¿no? Con cadena de bloques. No, eso de ahora es... Como una vida que no vas a encontrar tipos de 73 años que vivan con una compu, ¿no? Como en el caso mío, no hay muchos. Y que sepan trabajar y sepan editar también lo que haces vos, también seguramente con tu... No es muy común que a un tipo de 73 años le interese todo. Está bien, coincido en eso. Entonces, eso hace que sea amigo de gente mucho menor que yo en general. Bien ahí. Y volviendo atrás en el tiempo, vámonos a San Nicolás. Soy nicoleño. Ok, Cerca de Rosario. volviendo un poco a San Nicolás. ¿Quién era Pablo? Antes de todo esto. Antes de todo eso, pues, yo, un chico curioso. Un chico que le interesaba todo. La política también. Años difíciles me tocaron vivir. De los 60 a los 70, atravesar esa época del 60 hasta el 83. Esos 20 años fueron 20 años muy difíciles. Tuviste que moverte inclusive. Tuve que moverme, mi único hermano falleció, lo mataron. ¿Cómo recordás ese momento Con dolor. en que vos decís, che, bueno, todo lo que conozco lo tengo que dejar atrás porque si no me puede... Tengo que ir. Y yo creo que por eso la gente hoy día, que hablábamos hace un rato, que por ahí tiene miedo de irse. Para mí no fue una opción tener que dejar La Plata. Si no me iba a quedar ahí. No te iba a conocer nunca. No. Hubiera desaparecido como pasó con mi hermano. Mi hermano no desapareció, lo mataron. ¿A tu hermano lo Sí, mataron? a mi único hermano, sí. Uno de tiro le pegaron. En la época en esta de... Año 79. 79. Sí, exactamente. Pleno Bolonqui. Pero y bueno, yo en el 77 me decido ir justamente por eso. Voy a Francia, estoy 2 meses en Francia, de ahí me fui a México, de ahí que me iba que no, y me quedé en el norte, en Formosa. O sea que antes de Formosa estuviste... Sí, pero no estuve por Cuba, estuve por Chile, fue antes de Allende, antes que desapareciera Allende, me mataron. Claro. Fue un periodo de 20 años bastante complejo que vivió, mucha gente vivió años complejos. Bueno, gente de 70 y pico de años, ¿no? Que acá en Córdoba, para colmo, en el año 69 el Cordobazo, recordar el 69. Y después del Cordobazo, Córdoba no fue la misma. Padre Mujica, los palotinos, mucha gente que habló de sacerdotes, ¿no? De una orden palotina. En esa época irse no era una opción, no era irse o quedarse, había que irse, no había otra. Para mucha gente se fueron del país, otros se cambiaron de lugar y otros, bueno, la sufrieron, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vos por lo menos te fuiste un poco y después pudiste... Yo me fui a Formosa y bueno, y armé mi vida allá y después decidí, no me iba a quedar en Formosa mucho tiempo tampoco. Aunque me casé y tuve hijos. Por eso voy a Formosa porque tengo amigos, tengo un estudio, seguí conectado con Formosa, sigo conectado. Entre Formosa y acá. Ajá. Más estoy acá, ya decidí venir a vivir acá. Mi casa está acá. Y mi lugar es más donde también trabajo. Pero estás más donde escribo, donde tengo tiempo, donde viste que decía recién, tenemos tiempos acá, el tiempo corre más lento, más tranquilo, te da más tiempo para pensar, y eso que está cambiando bastante esta zona, ¿no? Mira, estuve viendo no hace mucho, yendo para irme a Olta, a La Rioja. Ah, sí. Pero bueno, a los 73 no es fácil otra vez, viste, armar de nuevo, irte. ¿Te sentís cómodo acá?
Sí, no es lo mismo que hace 10 años. No, pero igual lo mismo. Ha cambiado un poco porque se ha radicado mucha gente y mucha gente que para colmo no respeta el ambiente, hermano. Y eso es una cosa que, si no, la gente que viene de afuera hay que fomentarle el cambio de... Bueno, vos a mí me dijiste algo muy interesante cuando nos pusimos en contacto por teléfono, que fue que por lo general la gente viene esperando de la zona y no se enfoca desde otro lugar, que es que uno tiene para ofrecerle al lugar. Claro, cuando vine aquí era una comunidad. No ha aumentado mucho en cantidad de habitantes, pero había 2000 y pico y ahora hay 3000 y pico habitantes acá en Nono, ¿no? La gente en general que ha venido viene a ver qué te ofrece el interior, qué ofrece Tras la Sierra. Y Tras la Sierra, más allá de que es un hermoso paisaje, no te ofrece nada. Así que claro, sos vos el que trae. Es una geografía, hermoso lugar, pero en el país hay muchos hermosos lugares. Sos vos el que tenés que llevar qué podés ponerle a ese lugar, qué podés brindarle vos a ese lugar, a esa comunidad, porque esta comunidad es una comunidad en permanente cambio y modificación. Entonces, ¿qué le ofrezco yo como abogado, como escritor, con lo que estoy haciendo, difundiendo alguna idea? ¿Qué le ofreces vos al lugar? No qué te ofrece, el lugar no te ofrece nada, además podés vos destruirlo al lugar de alguna manera. Sos vos el que lo destruye o lo construye. La idea es construir, por lo menos no destruir. Y sí, bueno, en lo posible, ¿no? En lo posible no destruir y en lo posible construir. Porque veo mucha gente que me ofrece el lugar. Y mira, no vengas con esa que te ofrece. Vení a ver qué vos le podés dar. Esa es la actitud, yo creo que hay que tener. A cualquier lugar que fue, no solamente a Tras la Sierra, a cualquier lugar donde sea. Claro. Porque vos si tenés problemas, los tenés puestos, te los llevas puestos. No vas a venir a Tras la Sierra a resolver tus problemas. Esa es una buena, porque la gente se piensa que vas a un lugar, ok, sí, es nuevo, pero en el momento en que hay silencio te das cuenta que te trajiste todos tus Alguna mambos. gente de las páginas de Migrar, viste, que uno por ahí ha comentado a veces alguna cosa, lo hace pero de buena onda y piensa que lo hace mal, ¿no? Lo hace con una mala actitud. Mi actitud es decirle, hay trabajo. Mira, si yo soy abogado, si soy médico, cualquier profesión que tenga. Mi hijo es nutricionista, mi nuera es médica y trabajan como nutricionista y como médico. Pero ¿por qué tiene que trabajar en Buenos Aires como médico? Puede trabajar acá también. Claro. Bueno, yo trabajo como abogado también acá. Y si soy electricista, trabajo como electricista. Y soy mecánico. Y si soy plomero, soy plomero. ¿Por qué tengo que ser algo, no sé, esotérico para venir a trabajar acá? Si acá necesitas plomero, necesitas electricista, necesitas abogados, médicos, profesionales, arquitectos. Acá esta casa no la hice yo, hubo 2 arquitectos acá. ¿Vos te crees que yo se me va a ocurrir hacer todo esto acá? No, hubo arquitectos acá que estuvieron trabajando, plano y proyecto de obra y la municipalidad aprueba los proyectos como cualquier parte. Entonces yo creo que por ahí pasa. Porque a ver, ¿qué le podés dar? ¿Qué le podés brindar al lugar? Y no traer los problemas, obviamente todos tenemos problemas. Y acá tenés problemas distintos seguramente. Acá tenés problemas que hoy cuando llegamos nos lava la luz, ¿viste? Hasta que descubriste. Descubrí que había saltado la térmica, porque acá hay un rayo cerca y ¡bum! Corta todo, ¿viste? Obviamente vas a tener tus problemas y vas a tener otros problemas acá. No vas a conseguir un plomero, un mecánico, ¿ves? Y tenés que buscarte las vos, hacerlos vos. Y sí, hay que arremangarse. Y sí, arremangarse, porque pues si yo trabajo como abogado, sí, pero a veces para que venga el electricista acá arriba, paso 2 días sin luz, no, tengo que arreglarme la cosa. Hay que investigar. Hay que investigar, agarrar YouTube. Qué grande YouTube ahí, solucionando muchos problemas. Sí. ¿Qué va a hacer? Pablo, ¿y en qué momento de esta historia de que sentiste que si no te ibas a ir, te iban a quedar allá? ¿En qué momento de esa historia te sentiste un poco más seguro y terminaste viniendo para Tras la Sierra? Bueno, yo cuando en el año 83 llega la democracia, ahí nos sentimos con las elecciones, y se gana Alfonsín, nos sentimos todos mucho más seguros, ¿no? Exactamente en el año 83, donde llegamos al periodo democrático de alguna manera. Hasta ahora, afortunadamente, esa gente ya falleció, desapareció, no está más. Ahora lo que queda es gente nueva que son profesionales, no hay que culparlos, se dedican a su profesión, ¿no? Que no es que rencores, ni mucho menos, porque bueno, con rencor. No es el mismo, no es la misma gente. No es la misma gente, todas las instituciones cambian. Las instituciones son buenas o malas, depende de quién las use. Siempre son buenas o malas. Siempre la gente atrás haciendo, ¿no? Por eso siempre somos nosotros los que destruimos o construimos, ¿no? Vengan a Tras la Sierra, que es hermoso y les van a pasar bien. Van a conseguir trabajo, si quieren trabajar.
cualquier cosa, acá hace falta enfermeros, hace falta médicos, lo que sea hace falta. Como en cualquier lugar del interior, Claro. no solamente aquí. Perfecto. ¿Y cómo es que aparece Nono en tu vida? Bueno, yo venía en esa época, de Formosa, iba con mis hijos chiquitos a Penitentes a esquiar. En auto venía, llegaba a Córdoba y de Córdoba me de Uquía por acá. Estoy hablando hace muchos años atrás. Por lo menos 40 años acá. Porque a mi viejo pasaba por Nono, así que siempre me gustaba estar a la sierra. Pasaba por acá y a veces quedaba a dormir o por acá, en aquella época, estamos hablando hace muchísimo. ¿O era otro lugar? Era otro mundo, Bueno, y a veces cruza directamente San Luis y de San Luis a Mendoza. Así que por eso venía por acá. Y después, bueno, atravesaba y me gustó. El Valle de Talasierra, siempre fue el Valle de Talasierra como un lugar posible, el Valle de Talasierra. De tanto pasar... Tanto no, porque era una vez por año. Bueno, pero era la alegría de pasar una vez por acá y que atravesábamos por acá. Era otro mundo, atravesar estas altas cumbres, atravesarlas por el camino viejo de los puentes, el camino que todavía está, el camino, sí, sí. Obviamente el camino abajo. Demorabas 3 o 4 horas en unos autos de aquella época, ¿no? Estoy hablando 80 y pico. Bueno, hace 40 años atrás. Y sí. Torino. Los Torinos. Torino, Falco, esos caminos. Era totalmente los puentes de madera, ¿no? Che, ¿en qué momento decís, ok, este puede llegar a ser un lugar para vivir? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recordás? Y con mi pareja de ese entonces, vine con ella por acá y le dije, mira, este lugar me encierra. La nena de ella estaba para hacer el secundario, otra nena, y bueno, la nena falleció, desgraciadamente a los 16 años. No quiero hablar mucho de ese tema porque me afecta todavía. Me va a afectar el resto de mi vida, porque perder a un hijo es algo que te va a afectar siempre, ¿no? Bueno, Valhalla un poco es todo eso, cualquier guerrero pierde en la vida. Nacemos para perder, vamos perdiendo lonjas de cuero mientras vamos viviendo, ¿no? Se va perdiendo, poco lo que ganamos, más lo que perdemos que lo que ganamos. Pero hay que perderlo con dignidad, de alguna manera. Y eso te llegas a Valhalla después. Esa es la lucha de cada uno. Así lo veo yo, por lo menos, ¿no? Así que peleo con dignidad las lonjas que me quedan, los 73. No son tantas las que me quedan, pero me quedan todavía. La venís a pelear acá. Hay muchos problemas para el que se va al interior. Por eso a veces está bueno, ¿viste? ¿Qué te decide irte? Y la curiosidad. Yo te dije que era un tipo curioso. Ya de chico fui. Sí, el hecho de te aburrir en un lugar, de decir, bueno, vamos a otro lado, ya te haces amigos, te haces tus conocidos, tus amigos también, gente diferente, distintas culturas, distintas perspectivas, son realidades distintas. Y después dentro o fuera del país, pero lo que pasa es que dentro del país uno extraña, ¿viste? Yo no me iría mucho fuera, ¿viste? Nuestro país tan grande también, tan... Bueno, estuviste un poco y sin embargo decidiste... Claro, pero decidí quedarme. Decidiste quedarte acá. Podría haberme ido afuera, y podría haber trabajado, y por eso venirse de afuera está bueno, pero venirse ¿a qué le das al lugar? Yo que les doy mi servicio profesional, Claro. Consumo acá, gasto acá, trabaja la gente acá. Si bien vos rajaste por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero bueno, como decís, yo soy un tipo que no vive enclaustrado en la montaña. Voy, vengo, me gusta la ciudad, entonces me muevo. ¿Qué relación costo-beneficio en cuanto a la seguridad podés hacer entre lo que serían las grandes urbes y este lugar que descubriste hace 20 años? Seguridad en cuanto a seguridad... Seguridad de poder estar tranquilo, de poder caminar a la noche. Un noche. infarto hace un año. Y de aquí hay que grabarlo, eso porque es un problema de salud acá, un problema que tiene la zona de salud, no solamente yo. Para un año y monedita, un año y piquito. Sí, ya pasó un año. 1 año y 2 meses, pero fue en septiembre del año anterior. Estaba un día domingo, estaba con 2 de mis hijos acá, un día domingo comiendo un asado, y algunos amigos, éramos 7, 8. Empieza a doler el pecho, 2 dedos, el brazo, infarto. Me autodiagnostico infarto, la llamo por teléfono a mi nuera, que es médica, es ginecóloga, pero de alguna manera es médica, digo, claro. Me duele acá, y dice, mira, eso... Y le digo a uno de mis hijos, que lo conociste hoy, vamos directamente a Córdoba. Un día domingo, un infarto acá en Talasierra, y es un problema porque el hospital de Mina Clavero, acá está cerrada, en invierno está cerrado
dispensario, no hay médico, y te diagnostican un infarto y necesitan ponerte stent dentro de unas 2 horas. ¿Qué haces? Acá no te van a poner stent dentro de las 2 horas, no hay banco de stent. Villa Dolores, pues sí, algunos stent puede tener. Acá en Miraclarero no. Entonces terminás yendo a cruzar las altas cumbres infartando. Tuve suerte, estoy acá. Llegué a Córdoba, a la Allende, y me pusieron 2 stents y listo. 2 días después estaba acá de nuevo. Es decir, yo no tomaba la decisión de irme en el auto, no manejando yo, manejo uno de mis hijos, yo iba sentado más al lado, pero en cualquier momento podía profundizarse el problema. Bueno, eso es un problema de seguridad médica. No es un problema de seguridad, hablemos de... Acá hay mucha tranquilidad, el auto abierto, no te va a robar nadie. Detrás de los turistas en verano suele venir algunos chorritos, ¿viste? Que te van a robar algo del auto. No es robo a mano armada, ni puede haber. Pero acá el problema a veces es la seguridad médica también. Claro. Y yo necesito un quirófano para poner un stent y no voy a conseguir fácilmente. En Villa Dolores hay, pero en un día domingo que te consiguen armar un equipo con cardiólogo, tienes que ir a Córdoba o Buenos Aires para eso. Pero no solamente lo pasa, eso no es que solamente pase en Córdoba. No encontrás en Córdoba, no encontrás en Formosa, menos vas a encontrar. Simple. Tienes que ir a Corrientes de Formosa para buscar. Claro. Nuestro país es un país que tiene problemas. Por su seguridad, ¿en dónde la vas a encontrar? Hay problemas que tenés. Y bueno, obviamente, localidades chiquitas, esas son las. Por eso te digo, una persona grande como yo, y si vos querés seguridad, y bueno, no vengas acá entonces. Seguridad no vas a encontrar en ningún lado. Dicen los viejos a seguro se lo llevan preso. Sí. Es una Yo lo pregunta aprendí. que vos hacés, que mucha gente busca eso, seguridad. No, quédate en Buenos Aires al lado, si podés al lado de un sanatorio, para que de paso te saquen de tu departamento y te lleven directo al sanatorio. Es decir, porque tampoco tenés seguridad. ¿En dónde? Yo soy de San Nicolás de los Arroyos, tenés 2 clínicas privadas y un hospital público que hace agua por todos lados. Y es San Nicolás, y es una ciudad grande, cerca de Rosario. Y tenés problemas también para cierta medicina de cierta complejidad. Bueno, para eso tenés que terminar en Buenos Aires bueno, en fin. Así que seguridad en medio sí tenés problemas de seguridad, obviamente. Y más en un país como este también, ¿no? Y hablando un poco del futuro, sueños, de acá en adelante, ¿tenés sueños? En este momento estoy escribiendo el 4º libro, lo estoy escribiendo con un físico, un muchacho que es licenciado en física, y con un doctor en matemática. Dirás, ¿qué tiene que escribir de tipo con un físico y un matemático? Sí, porque el último libro, Geometría, exigió de ecuaciones que no soy capaz de desarrollar yo, y las desarrolló un doctor en matemática que me vinculó con un físico para trabajar con las ecuaciones, ¿no? Porque todo es matemática, todo se resume a ecuaciones, la vida son ecuaciones. ¿Son unos y ceros, todo? No, estás hablando de un sistema binario que hay que desechar, es cuántico. Esto más. Entre el 0 y el 1 hay energía. Infinito. Entre el 0 y el 1, y el 1 y el 0, hay infinitud. Porque de acuerdo a la teoría del límite, vos podés dividir el espacio y el tiempo en infinitas partes. Y si lo divides en infinitas partes, entre el 0 y el 1, hay infinito. ¿Está? Entonces no hay más 0 y 1, es cuántico. ¿Qué es la diferencia entre una computación cuántica y la computación binaria? La computamos nosotros, 0 y 1. Se terminó el sistema binario. El sistema binario de pensamiento también se terminó. Lindo, feo, justo, injusto, bueno, malo. Estás hablando de dualidades. El sistema de dualidades hoy en el mundo, hoy desaparece. Es un sistema cuántico donde hay infinitud dentro de cualquier límite, de cualquier espacio. Entre un segmento de 0 a 1, de 0 se tiende a 1 o de 1 se tiende a 0. Se tiende, pero no se llega nunca, porque hay infinito espacio y infinito tiempo también. Esa es la computación cuántica de alguna manera.
y que tenemos que pensar con una lógica cuántica. Hay que erradicar el 0 y el 1. Perdóname que te haya... No, yo que está bueno esto. Bueno... ¿Cómo? Perdóname, a mí me interesa saber, por eso pregunto. Bueno, esto es un poco bioética. Vos decís que tiene que ver la bioética y tiene que ver, porque tenés que, para los parámetros necesitas ser bueno, malo, justo, injusto. Los parámetros de 0 o 1 es esto o aquello. No, entre esto y aquello hay infinito. Entonces, bueno, contás con que nada es lo que parece tampoco. Entonces se tiende a, de 1 se tiende a 0, de 0 se tiende a 1. Los sueños no son grandes sueños. A esta altura, los sueños son llegar hasta mañana, despertarte todos los días, comerte un buen asado. Los sueños, quien sueña, no sé, con magnitudes, no sé, enormes, los sueños son cotidianos. La vida es eso, en definitiva. Son acumulación de momentos buenos, algunos mejores que otros, pero en general todos memorables. Tratar de construir la historia, ¿no? Claro. O sea, pequeños momentos, no es otra historia. No son grandes sueños. Escribir un libro sí es interesante porque lo vas dejando tus perspectivas, vas dejando a alguien, dejando un grano de arena, construyendo algo. Ahí va. Construir, la palabra, no, por lo menos no destruir. Y si podés construir, mucho. Mejor, mucho mejor. Mucho. Che, Pablo, y usando un poco la imaginación, si hoy apareciera el dios, ¿quién sería el dios de los nórdicos? Sí. Son varios, ¿no? Sí, hay muchos. Thor es uno. Es uno, sí. Odín. Bueno, si apareciera alguno de esos te diría, mira ahí, y al lado tuyo aparece Pablo de 15 años. ¿Qué le dirías hoy a ese Pablito? Que no deje de hacer nada de lo que quiera hacer. Que nunca se va a arrepentir de lo que hizo, aunque fuera malo. Y si hace cosas muy malas, por lo menos que no lo descubran. No importa lo malo o bueno, que no se quede con las ganas. Que haga todo, que no tenga miedo, que haga todo. Nunca se va a arrepentir, nunca te vas a arrepentir de lo que hiciste, te vas a arrepentir de lo que no hiciste. Sí, bueno. Yo desde que vi Corazón Valiente, ¿vos la viste Corazón Valiente? Sí. ¿Viste el final cuando él hace ese discurso y dice, se pueden ir todos de acá, pero cuando sean viejos y estén en la cama a punto de morir, se van a preguntar qué hubiera pasado si me hubiera quedado y hubiera peleado? Sí. No te dejes con las ganas. ¿Qué hubiera pasado? No, tiene que pasar. Bien. Hay que hacerlo. Y bueno, entonces se me ocurre otra obligada para hacerte. Si otra vez aparece uno de estos dioses y te dice, tenés la posibilidad de volver a vivir, ¿volverías a caminar el mismo camino? Quizás sí, lo que quizá haría sería un cambio de perspectivas. En algunos momentos creo que cerré perspectivas. Es decir, debía haber siempre fueron abiertas mis perspectivas, pero abrirlas aún más todavía. Es decir, yo creo que el ejercicio de la libertad es infinito, pero uno le pone límites a su libertad. Como vos decías con el 0 y el 1, esto es bueno o esto es malo, le pongo límites. Esos parámetros que uno va limitando el ejercicio de libertad, yo los correría un poquito más todavía. Ejercitaría más de lo que ejercí mucho de mi libertad, pero lo haría todavía un poquito más. El ejercicio de la libertad. Somos seres libres para volar un poquito más alto. No sé, y uno a veces por temor dice, no, me pongo una restricción, llego hasta acá. No, un poco más, siempre un poco más. Mirá. Yo creo que eso es lo que vos decís, ¿qué haría de nuevo? Y llegué a una altura, volaría un poquito más. Me quedé corto, no sé si me explico. Sí, sí. Ojo, siempre me quedaría corto. Y utilizando esa lógica, siempre te quedaría corto. Me quedaría corto, sí, seguramente. Claro. Pero bueno, volaría un poquito más. Vamos todavía. Le diría eso, volar un poco más alto. Y un poco más lejos. Perfecto. Che, Pablito, y bueno, quizás la última y la que yo siempre digo que es más para la gente. Si bien estos videos los termina viendo gente, pero esta última pregunta me gusta que sea un poco más personal. Te pasaron un montón de cosas y acá estás. Y hubieras volado un poco más y volverías a vivir. ¿Qué le dirías a la gente que mira estos videos especulando con un cambio de vida que al final del día nunca se terminan de animar de hacer? Que no se animan a volar. Se están poniendo las limitaciones.
Están entre el 1 y el 0. Siempre estamos entre el 1 y el 0, pero tendés hacia 1. Mientras más te estirás, siempre, nunca vas a llegar, sabés que no vas a llegar porque vas a dividir el espacio y el tiempo, lo vas a dividir en segmentos cada vez más pequeños, ¿no? Infinitamente pequeños. Entonces nunca vas a llegar. Es como Ulises y la tortuga, ¿no? Que no alcanza, el corredor no alcanza. No, Ulises no, la tortuga que corre, como es el corredor de la tortuga. La liebre. La liebre que no llega nunca a alcanzarlo. Bueno, esto pasa lo mismo, vas corriendo el límite y el límite o lo corres externamente o internamente, pero es infinito. Pero siempre ampliarlo, ¿no? Ampliarlo. Por eso siempre ampliar, volar un poquito más alto, volar un poquito más lejos, animarse. No quedarse con las ganas. Te vas a arrepentir siempre de lo que dejaste de hacer. Mucha gente tiene miedo y es lógico que lo tenga, ¿no? Pero vivir es afrontar riesgos. Y yo hace un año tuve un infarto, tengo septelio de acá. Me pude haber muerto tranquilamente. Bueno, no fue mi destino, estoy acá todavía. No sé si mañana tengo otro infarto. Puede pasar tranquilamente, lo estoy esperando, ¿no? Porque de alguna manera sé que va a pasar. Lo estoy esperando. Nadie quiere irse, por supuesto. Mientras más tiempo, mejor. Pero, digamos, no es que ya está. Es decir, no tengo miedo. Todo puede terminarse. Si no lo haces, no lo va a hacer nadie por vos. Claro, sí. No, que todo puede terminar. No, todo se va a terminar. No es que todo puede terminarse. Todo se va a terminar. Vos estadísticamente tenés una edad mucho menor que la mía. Seguramente estadísticamente vas a vivir más que yo. Estadísticamente. Pero nada te asegura que dentro de 2 horas estés vos del otro lado. Y yo tampoco, ¿no? Por supuesto. Nada, no hay seguridad. Por eso me preguntabas hoy la seguridad. ¿Dónde va a encontrar seguridad? ¿Seguridad en este mundo, en este universo? No. Pero bienvenido que no haya seguridad, porque sería aburrido. Si yo sé que me voy a levantar mañana, y mañana sé que voy a levantar pasado, y que voy a vivir hasta tal fecha con tranquilidad, sé que vivo tranquilo porque voy a durar 20 años más. Qué aburrido que serían mis 20 años. No le daría valor, porque tengo 20 años todavía. En cambio, el hecho de que mañana me toque la parca acá y me diga, te tocó, o ahora dentro de un rato, me da ganas de vivir como de este momento como si fuera el último, ¿no? A lo mejor es la última charla que tengo, esta, con vos. ¿Por quién dice que no sea la última charla? Que seas vos la última persona con la que charle. A vivir. Sí. Literalmente. Sí, a vivir. No queda otra. No es que quede otra, afortunadamente, vivamos. Es un juego la vida, después de todo. Estamos jugando, tomémoslo así, sin miedo. ¿Qué nos puede pasar? Bien ahí. Pablo, muchas gracias, hermano. Qué buena onda. Muy buena historia, loco. Bueno, Muchas gracias.